30 años para 30 capítulos de ¿y esto con qué se come? Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a este canal. ¿Y esto con qué se come? En donde repasamos las lecturas del domingo anterior para prepararnos para el domingo siguiente, tratando de entender por qué camino que nos lleva el Señor, cómo está el camino por el que el Señor nos lleva. ¿Sí? La semana pasada, sexto domingo del tiempo ordinario, ya estamos cerca del miércoles de ceniza, la Semana Santa. Vamos preparándonos para ver qué vamos a hacer, ¿no? Cuál va a ser nuestra preparación espiritual durante estas semanas, para esta Semana Santa, tener una experiencia diferente. Y recordábamos, sí, estamos leyendo a San Pablo, la carta a los Corintios, la semana pasada, esta frase que se nos quedaba, ¿verdad? Si nuestra esperanza en Cristo se redujera tan solo a las cosas de esta vida, seríamos los más infelices de todos los hombres. Pues sí, esta semana estamos viendo las lecturas nuevamente del séptimo domingo del tiempo ordinario. Hoy estuvimos en el centro de detención, visitamos a nuestros hermanos que están ahí, meditamos, hablamos, estuvo bien chévere la sesión. Pudimos participar todos un poco. Están habiendo un poco de algunos cambios administrativos ahí que pues nos medio tambalean un poquito. Hay un hermano que va a estar retirado por un tiempo y que nos va a hacer falta, que nos ha echado la mano muchísimo. Y ahora nos toca reestructurar todo y bueno, tratar de llevar esto de lo mejor posible. Va a requerir más visitas, más tiempo, más etcétera. Entonces, bueno, estamos en eso. Ok, lecturas, para que vayamos entrando en calor rapidito y no nos dormamos. Primera lectura del libro de Samuel, y dice: en aquellos días Saúl se puso en camino con 3,000 soldados israelitas, bajó al desierto de Sif en persecución de David y acampó en Yaquilá. David y Abisai fueron de noche al campamento enemigo y encontraron a Saúl durmiendo entre los carros. Su lanza estaba clavada en tierra junto a su cabecera y en torno a él dormía Abner y su ejército. Abisai dijo entonces a David: Dios te está poniendo al enemigo al alcance de tu mano. Deja que lo clave ahora en tierra con un solo golpe de su misma lanza. No hará falta repetirlo. Pero David replicó: no lo mates. ¿Quién puede atentar contra el ungido del Señor y quedar sin pecado? Entonces cogió David la lanza y el jarro de agua de la cabecera de Saúl y se marchó con Abisai. Nadie los vio, nadie se enteró y nadie despertó. Todos siguieron durmiendo porque el Señor les había enviado un sueño profundo. David cruzó de nuevo el valle y se puso en lo alto del monte, a gran distancia del campamento de Saúl, y desde allí gritó: Rey Saúl, aquí está tu lanza, manda a alguno de tus criados a recogerla. El Señor le dará a cada uno según su justicia y su lealtad, pues él te puso hoy en mis manos, pero yo no quise atentar contra el ungido del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La segunda lectura, como comentábamos anteriormente, del capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, y dice: hermanos, la escritura dice que el primer hombre, Adán, fue un ser que tuvo vida. El último, Adán, es espíritu que da la vida. Sin embargo, no existe primero lo vivificado por el espíritu, sino lo puramente humano. Lo vivificado por el espíritu viene después. El primer hombre hecho de tierra es terreno, el segundo hombre viene del cielo. Como fue el hombre terreno, así son los hombres terrenos. Como es el hombre celestial, así serán los hombres celestiales. Y del mismo modo que fuimos semejantes al hombre terreno, seremos también semejantes al hombre celestial. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, del 27 al 38, y dice: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpea una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto,
déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale, y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes, porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quien los ama. Si hacen bien solo a lo que le hacen bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una buena medida, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica, porque con la misma medida con que midan serán medidos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pues bueno, hoy recordamos varias cosas, ¿no? Importante aquí recalcar lo que nos dice San Pablo, ¿ok? De lo que veníamos hablando anteriormente. ¿Dónde tenemos nosotros puestos los ojos? ¿Qué es lo que realmente importa? Porque si la esperanza en Cristo se redujera tan solo a las cosas de esta vida, estaríamos muy infelices. ¿Ok? Lo terrenal debe existir, existe para poder alcanzar lo celestial. Jesús, el primer Adán, que fue terrenal, ¿verdad? El segundo Adán, el último Adán, Jesús espiritual, que nos da la eternidad. Necesitamos de este mundo para poder alcanzar el cielo. Entonces, ¿cómo tiene que ser la vida de nosotros cristianos en este mundo? Hablábamos la semana pasada acerca de un hombre, un corazón humilde, capaz de escuchar, de obedecer, de entender y de reconocer a Dios como todo en la vida. Hoy veía un pequeño clip de la primera reunión de gabinete del presidente Trump y empezaron la reunión con una oración que dirigió el ministro de urbanismo. Hizo una oración y pidió humildad, que el Señor los haga humildes para poder y sabios para poder tomar decisiones correctas. Eso es algo sumamente importante. Si nosotros no somos capaces de reconocer a Dios como todo en nuestra vida, no vamos a tener la capacidad de pedirle cosas a Dios. Vamos a querer vivir por nosotros mismos y vamos a andar mal siempre. Entonces aquí no podemos olvidar esto. Lo que nos invita a Jesús a hacer en el mundo terrenal, amar a los enemigos, hacer el bien al que te odia, al que te persigue, eso no es fácil, eso no es realizable si no recibimos ayuda del que viene de arriba, si no tenemos nuestros ojos puestos en el cielo, si no tenemos nuestra esperanza puesta en Él. No somos capaces de hacer eso, poner la otra mejilla, dar, te piden 1 milla, dale 2 millas a tu enemigo. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Serán brasas para su cabeza. Dice un proverbio muy sabio y que es verdad. Parece mentira, pero es la mejor, la mejor respuesta que tú le puedes dar a alguien que te agrede, responderle con amor. Responderle con amor. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Por eso vamos a la iglesia. Por eso oramos, por eso comemos la carne y la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque necesitamos alimentar nuestro espíritu para poder capacitarnos en el amor. Si no, no somos capaces de amar. Y luego Jesús te habla todo lo que tenemos que hacer en lo terrenal. Y luego dice esto, dice, ustedes en cambio, nosotros, aparte de hacerlo todo lo terrenal, pero además vamos a hacer otras cosas. ¿Sí? Ustedes, en cambio, dicen, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio
y serán hijos del Altísimo. Y aquí viene lo importante. Porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Aquí hay una línea muy delgadita entre lo que es juicio. Normalmente tú le dices a alguien que está haciendo algo mal, que está cometiendo un error, que está viviendo en pecado, y la gente inmediatamente pone un grito y dice, no me juzgues. Eso no es el juicio de lo que habla la Escritura. Señores, decirle a la gente que está viviendo en pecado es trabajo de un profeta, es trabajo de alguien que conoce lo que le agrada a Dios y sabe lo que le ocurre a una persona cuando se aparta de Dios. No hay camino atrás. Cuando tú te apartas de Dios, vives, decides y optas por vivir en pecado, estás en enemistad completa con Dios. Por mucho que tú ruegues, por mucho que tú pidas, el Señor está pendiente de otras cosas. A menos que tu corazón se arrepienta y quiera volver por el camino del bien. En cuanto al malvado, si se aparta de todos los pecados que ha cometido, observa todos mis preceptos y practica el derecho y la justicia, vivirá sin duda, no morirá. Ninguno de los crímenes que cometió se le volverá a recordar. Vivirá a causa de la justicia que ha practicado. Ezequiel, capítulo 18, versículo 21. Profeta Ezequiel. Ahí nos habla acerca de las cosas que le agradan a Dios. Sí, esta cámara está como borrosa, vamos a ver si enfoca. Ok, mejor. De las cosas que le agradan y cómo es que Dios quiere que nosotros nos comportemos. ¿Sí? Pero si el justo, por otra parte, se aparta de su justicia y comete el mal, imitando todas las abominaciones que comete el malvado, ¿creéis que vivirá? No, no quedará ya memoria de ninguna de las obras justas que había practicado, sino que morirá a causa de la infidelidad con que ha incurrido y del pecado que ha cometido. ¿Se acuerdan que en el Éxodo hay un momento en el que Moisés duda un poco, quizás estaba cansado todo el día en el desierto, etcétera, y cuando golpea la piedra para que salga agua le da 2 veces? Le dio 2 veces a la piedra. Y la orden de Dios era haberle dado 1 sola vez. Moisés le dio 2 veces y se equivocó. Y el Señor le dijo, ¿sabes qué? Por no haber confiado en mí, no vas a entrar a la tierra prometida. La verás de lejos, pero no vas a entrar en ella. Más o menos lo que pasa aquí. Tú puedes pasar toda tu vida viviendo ejemplarmente. Y si al final te equivocas, estás nanay. Estás frito ley. Entonces, mis hermanos, ¿por qué Jesús nos habla de esto? Vamos a hacer un pequeño recuento. Yo tengo por aquí un dibujito que a lo mejor lo entienden, es más fácil. Miren, vamos a ver si entienden el dibujito. Sí, este es el dibujito. Miren. ¿Lo vieron? Ahí está. Podemos ver aquí el árbol del Edén, del que no debían comer Adán y Eva. Ahí vemos a Adán y Eva y vemos lo que obtuvieron una vez comieron del árbol del bien y del mal, del bien y del mal, dice la serpiente, ¿sí? Génesis 3, del 4 al 5. ¿Qué fue el pecado del hombre? Comer desobedecer a Dios. Pero ¿cuál fue el atractivo? Comer del árbol del bien y del mal. Seremos como Dios. Porque ¿en qué seremos semejantes a Dios? En que podremos juzgar lo que es bueno y lo que es malo. El Señor desde el principio se había reservado él la tarea de ser juez. ¿Por qué? Porque sabe que nosotros nos equivocamos de juicio. Fácilmente nos equivocamos de juicio. Y Él quiso evitarnos esos problemas, que no tuviéramos nosotros que hacerlo. Por eso Jesús, al venir a redimirnos a nosotros, al entregarse por nosotros en la cruz, demostrando que no somos capaces de juzgar, porque Cristo llegó a la cruz después de haber sido sometido a un juicio en el que el pueblo pidió que lo crucificaran. Crucifícanlo. Entonces, ahí Dios nos demostró que no somos capaces de juzgar. Y en la redención, en la muerte de Cristo, en la resurrección de Cristo, sentenciada
con la voz del romano que dijo, este verdaderamente era hijo de Dios. Se cumplió todo. Dios vuelve a ser juez supremo o vuelve a tomar principalmente y quiere que nosotros no lo hagamos. No emitamos juicio ni condenemos a nadie. Todos estamos en este mundo y el Señor espera que nosotros, así sea en el último suspiro de nuestra vida, como dice el profeta Ezequiel en el capítulo 18, versículo 21, así sea en el último suspiro de nuestra vida, nos arrepintamos de todo y volvamos al camino del bien. Por eso la iglesia no apoya la pena de muerte, porque en el último minuto esta persona se puede arrepentir y puede cambiar de vida. Todos tenemos la oportunidad de hacerlo. Todos, mientras respiremos, tenemos la responsabilidad de hacerlo. Entonces, ¿qué pasa cuando nos volvemos jueces? Cuando nos volvemos jueces de todo y juzgamos. Pues simplemente apartamos a las personas. Nosotros nos dejamos llevar por la raza, por el color, por la pinta, por donde vive, etcétera. Etiquetamos muy fácilmente a nuestros hermanos y ponemos distancia entre nosotros. Entonces, ¿cómo vas a poder amar al que está del otro lado si ya lo juzgaste, si ya lo condenaste? El Señor nos invita a amar. En esta primera parte de la lectura habla acerca de cómo nosotros debemos practicar el amor en aquellos que no conocen a Dios, que no conocen el amor, el mensaje de amor de Cristo, el enemigo de Dios. Nosotros debemos amarles y mostrarles a ellos cómo se ama, mostrarle con amor o devolverle con amor la agresión, lo que sea que ellos nos manden para acá. ¿Con qué propósito? Con el propósito de ganar la eternidad, que lo terreno no sirva para lo celestial. Lo terreno sirva para lo celestial. Hay otra cosa que es lo que hablamos hace un ratito. Hay una línea muy delgada entre juicio y corrección. Hay gente, como decía hace un ratico, que tú le dices, estás viviendo en pecado. No me juzgues, no, un momento, estás viviendo en pecado. Los 10 mandamientos lo dicen. Y tú estás pecando. Te estoy haciendo una exhortación para que encamines tu vida, para que reorientes tu vida, ¿sí? Eso, ¿cómo se conoce en la Biblia? Se conoce como corrección fraterna. La Biblia no se contradice. Entonces, si yo no puedo juzgar, entonces, ¿cómo es que la Biblia me dice aquí? En Mateo 18, versículo 15, si tu hermano llega a pecar, ve y corrígele, a solas tú con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma todavía contigo uno o dos para que todo asunto quede zanjado por la palabra de 2 o 3 testigos. Si los desoye a ellos, díselo a la comunidad. Y si también desoye a la comunidad, considéralo un pagano o un publicano. O sea, ahí en ese momento se aparta de la comunidad, ¿sí? Una manera de corregir al que está en pecado. También el profeta Ezequiel lo habla en el capítulo 3, cuando dice, si yo digo al malvado vas a morir y tú no le das alarma, ni le hablas para advertirle que abandone su mala conducta y viva, él, el malvado, morirá por su culpa. Pero de su sangre te pediré cuentas a ti. Pero si el malvado, a pesar de tu advertencia, no se aparta de su maldad y de su mala conducta, morirá por su culpa, pero tú habrás salvado tu vida. El Señor no se contradice. Una cosa es la corrección fraterna, decirle a la persona lo que debe hacer bien, lo que está haciendo mal. Eso no significa que yo condeno, que yo juzgo de muerte a alguien. Nadie tiene la capacidad o la autoridad para ser juez de nadie, es solamente Dios. Y por eso es que el Señor lo dice, ustedes en cambio, a partir de mí, a partir de la resurrección, a partir de la ¿cómo se llama? De restaurar la amistad de Dios con el hombre, a partir de vencer el pecado, a partir de ahora, no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados.
No podemos andar por la vida poniéndole etiquetas a la gente. Así como cuando yo voy a la cárcel me dicen, oh, ¿qué vas por acá? La cárcel hay gente como tú y como yo que cometieron un error y los agarraron. El pecado de ellos no es diferente al pecado tuyo, hermano, ni diferente al pecado mío. Es el mismo pecado. Quizás ante los ojos de Dios ya ellos están perdonados. Quizás nosotros ante los ojos de Dios seguimos pecando. Pero nosotros estamos en libertad. Ellos están presos. ¿Por qué? Porque esa es la ley del hombre. Esa es la justicia del hombre. Pero ante los ojos de Dios, su pecado y mi pecado y tu pecado es el mismo. Entonces, mi hermano, no etiquetemos, no juzguemos, no seremos juzgados, no condenemos, no seremos condenados. Y recuerden esto que dice aquí al final, y es lo que importa para todos. Tu destino está en la vida eterna. Aquí estás de paso para sembrar tu cielo o tu infierno desde esta vida. Richard, llévatelo, meditemos en eso, preparémonos esta semana para este domingo, para que tengamos un domingo espectacular y vamos pensando qué vamos a hacer, qué vamos a cambiar, a qué vamos a renunciar definitivamente en nuestra vida, a qué cosa vamos a renunciar de nuestra vida definitivamente para dar un paso adelante en nuestro camino por la santidad, por un paso adelante hacia ese cielo maravilloso que nos espera, porque ya viene el tiempo de penitencia, ya viene el tiempo de cuaresma, ya viene el tiempo de preparación, de arrepentimiento, de conversión profunda, de dejar de hacer esas cositas que seguimos haciendo, para que cambiemos radicalmente nuestra vida. Debemos ser radicales, no podemos ser tibios, hermano. Vamos a prepararnos bien para esta Semana Santa, vamos a prepararnos este año jubilar más que nunca, para que tengamos una santa semana realmente. Bueno, mis hermanos, Dios me los bendiga, cuídense mucho. Esto con qué se come se jue. Llévatelo, Richard. Bendiciones. Nos vemos en el 31, capítulo 31. Bye, bye.